¿Qué tal amigos de Sin embargo? Muchas gracias por acompañarnos como cada semana y también como cada semana les agradecemos muchísimo que nos apoyen, que apoyen nuestro trabajo, que lo compartan, que lo recomiendan con sus familiares y amigos, pues de esa manera nos ayudan a seguir adelante con este proyecto periodístico. Hoy, en mi columna Puntos y Contrapuntos, les practicaré una historia triste, dolorosa, que afecta desde hace décadas al estado de Jalisco y que ha salido a flote. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas el diablo mostró su rostro en dos poblaciones de Jalisco. Los casos de Teuchitlán y Tequila, en Jalisco, son apenas un atisbo, un destello, el barrunto de una violenta tormenta que permite observar sin máscara, crudo, vulgar, violento y grosero, el siniestro rostro del narcotráfico, y exhibe dos capítulos dolorosos de una historia que documenta el sometimiento de muchos municipios de Jalisco al cártel Jalisco Nueva Generación. Una historia de miedo, de dolor, de angustia, que de boca en boca y casi siempre ajena al interés de las autoridades superiores, se narra de pueblo en pueblo y de caserío en caserío en muchas regiones de una entidad atormentada por las bandas del crimen organizado. En el fondo de muchas de estas historias, el argumento principal es el miedo que paraliza a muchos funcionarios públicos a quienes las bandas delictivas amenazan con hacerles daño a ellos y a sus familias. Esto es común en municipios que están alejados de la capital del estado, aunque no se pueden sustraer de esas amenazas los mismos alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara. Muchos, para no meterse en problemas, aceptan ofertas que no pueden rechazar hasta terminar convertidos en socios obligados y dúctiles de esas siniestras expresiones del mal. El cáncer del crimen organizado profundizó sus raíces en Jalisco desde los años en los que gobernó el panista Emilio González Márquez, hasta la actual administración de Jesús Pablo Lemus Navarro, que llegó postulado por el partido Movimiento Ciudadano, pasando por las administraciones del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y del también emesista Enrique Alfaro Ramírez. Hay vasos comunicantes en esta prolongada historia de violencia, dolor, sangre, impunidad y poco disimuladas complicidades que han marcado la historia reciente del estado de Jalisco. Desde 2008 empezaron a suceder cosas muy malas en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte de Jalisco, pero igual empezó a gravitar la violencia en torno a Tepatitlán, la joya de la región Alto Sur. Ni la administración estatal encabezada entonces por el panista Emilio González Márquez de 2007 a 2013, ni la que le sucedió, la del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz del 2013 al 2018, hicieron lo suficiente para garantizar la seguridad y la tranquilidad en esa importante región alteña. Tampoco sucedió el milagro durante los 6 años del lemesista Enrique Alfaro Ramírez. Todas las expresiones delictivas de los más diversos cárteles han desfilado por esas dos regiones de Jalisco. Teocaltiche, en la región Altos Norte, en la frontera con Zacatecas, es un duro ejemplo de cómo la violencia ha ido carcomiendo el tejido social de Jalisco. Experimentó esa población el éxodo de más de 600 de sus pobladores en el 2021 debido a la violencia generada por los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. En el sureste de Jalisco sucedió algo parecido en enero del 2024, cuando 150 familias de las localidades de Zipoco, El Carrizo, Panales y Petacala, todas ubicadas en el municipio de Santa María del Oro, fueron desplazados debido a la violencia generada por los enfrentamientos entre bandas delictivas de Michoacán y de Jalisco.
La gente de Jalisco recuerda un hecho de alto impacto que ocurrió el jueves 24 de noviembre del 2011, cuando el horror se trasladó hasta el corazón de la zona metropolitana de Guadalajara. En tres vehículos dejaron abandonados 26 cadáveres en las inmediaciones de los Arcos del Milenio, donde se cruzan las avenidas Mariano Otero y Lázaro Cárdenas, de las principales en Guadalajara. Según información proporcionada por el entonces secretario general de gobierno panista, Fernando Guzmán Pérez Peláez, la mayoría de las víctimas murieron, al parecer, por asfixia. Había un decapitado y algunos tenían pintada en el torso la leyenda Milenio Zetas. En un mensaje dejado junto con los cuerpos, se expresaron amenazas contra el gobierno de Jalisco, encabezado entonces por el panista Emilio González Márquez, y contra el gobierno de Sinaloa que lideraba entonces el priista Mario López Valdés. A los dos se les acusó de ser amigos de Ismael Zambada García, alias El Mayo, entonces socio privilegiado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, capos del cártel de Sinaloa, a quienes se les atribuía el control territorial de Jalisco. En la región Ciénega hay un corredor del mal que comunica los municipios de Ocotlán y La Barca, del lado jalisciense, con Vistahermosa, Michoacán. En las inmediaciones de La Barca, muy cerca del lago de Chapala, se encontraron en fosas clandestinas 74 cuerpos entre noviembre del 2013 y enero del 2014, cuando daba sus primeros pasos el gobierno del priista Sandoval Díaz. Herencia que quedó sembrada bajo tierra desde la administración panista de Emilio González Márquez. Habría que recordar también que el viernes 1 de mayo del 2015, en las inmediaciones de Casimiro Castillo, en el sur de Jalisco, ocurrió un enfrentamiento entre elementos del ejército y pistoleros que presumiblemente protegían al capo Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Los delincuentes derribaron un helicóptero y mataron a 8 militares. Ese mismo día, viernes 1 de mayo del 2015, el gobernador priista Sandoval Díaz evidenció la fragilidad de la seguridad en Jalisco al hacer un balance sobre 39 narcobloqueos atribuidos al crimen organizado. Narcobloqueos que afectaron a 7 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y 18 municipios del resto del estado. Reportó el gobernador 5 gasolineras incendiadas, daños en 11 sucursales bancarias, 19 detenidos, 19 lesionados, 26 rutas de transporte afectadas, 36 vehículos quemados y 2 comercios dañados. Eso en mayo del 2015. En ese clima de violencia e inseguridad, el 12 de agosto del 2015, durante el gobierno del priista Sandoval Díaz, se plantó frente a Palacio de Gobierno un contingente integrado por personas que dijeron ser originarias de Ocotlán, La Barca, Tamazula, La Huerta, El Grullo, Casimiro Castillo, Tonila, Unión de Tula, Zapotlanejo, Autlán de Navarro y Gilotlán de los Dolores, entre otros municipios de Jalisco. Advirtieron estas personas que si no se les resolvían sus problemas de inseguridad, podrían integrar grupos de autodefensa. Las regiones Sierra de Amula y Costa Sur incluyen a poblaciones como Autlán, El Grullo y Casimiro Castillo, en donde ha sentado sus reales Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Desde el año 2015 se habían expresado muchas quejas en contra de la Fuerza Única Regional, la corporación policíaca de élite de la administración del priista Sandoval Díaz, que operaba en municipios fuera de la zona metropolitana, acusada de cometer abusos, delitos y violaciones a los derechos humanos.
Pero iguales quejas hubo contra policías de la Fuerza Única Metropolitana, acusados de detenciones ilegales, lesiones, abusos de autoridad, allanamiento de morada, robo, lesiones, daño en las cosas y amenazas. Y fue en esa época cuando se fortaleció el cártel Jalisco Nueva Generación. Habría que recordar un dato importantísimo, que entre el gobierno del panista González Márquez y el del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, hubo un vaso comunicante muy fuerte. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, que en la administración panista fue secretario de Seguridad Pública en la entidad, y en la administración de Jorge Aristóteles desempeñó durante 3 años el cargo de poderoso fiscal general con mando pleno sobre la Policía Estatal. El lunes 21 de mayo del 2018, un grupo de hombres armados trató de asesinar a Nájera Gutiérrez de Velasco, recién nombrado secretario de Trabajo en Jalisco. El mismo agredido dijo que quienes lo atacaron era gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Para documentar la terca memoria, habría que recordar que el viernes 21 de noviembre del 2014, en la ceremonia de inauguración de la Conferencia Anual de Municipios, realizada ese año en la Expo Guadalajara, el entonces gobernador priista Sandoval Díaz expresó lo siguiente: desde aquí debo decirles a mis alcaldes en Jalisco que no están solos, que estamos con ustedes, que no vamos a permitir que nadie del crimen organizado los presione o quiera entonces comprar candidatos para la siguiente elección. Eso lo dijo desde el 2014. Hay alcaldes de alejadas regiones de Jalisco que nunca recibieron ese apoyo. Generalmente no sucede en la práctica, pues el respaldo de la autoridad estatal se hace presente en la mayoría de las situaciones, cuando ya pasó la emergencia y cuando los males difícilmente se pueden remediar. Con unos cuantos policías mal armados, mal pagados y peor entrenados, pocos alcaldes resisten el arribo de caravanas de camionetas en las que se mueven fuertes contingentes de delincuentes mejor armados y equipados, que fácilmente someten a las fuerzas policíacas municipales y a las autoridades representadas por los alcaldes. Muchos de esos municipios están lejos, en la frontera sureste limítrofe con Michoacán y Colima, en las regiones de los valles y las sierras que se comunican naturalmente con Nayarit y tienen colindancias con Zacatecas. Pero igual padecen ediles de remotas poblaciones de la zona norte, allá donde la manita de Jalisco clava sus dedos en tierras zacatecanas. Escuche usted lo siguiente. Nuestro estado fue entregado hace muchos años. No quiero ni señalar culpables ni hablar de momentos específicos, pero distintos gobiernos en distintos momentos decidieron entregar el estado donde vivimos, donde viven nuestras familias, al crimen organizado. Así de claro y así de sencillo. Esto lo señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en un video que subió a su muro en la red Facebook el lunes 24 de junio de 2019, luego de una reunión con funcionarios de la Fiscalía de Jalisco. Pero nunca aclaró Alfaro quién, cómo, cuándo y dónde entregaron el Estado al crimen organizado. Nunca precisó ni quiénes ni los responsables específicos. Y así se pasó el tiempo. Pero otras voces importantes también se han referido con preocupación al problema. El cardenal arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, denunció el domingo 6 de abril del 2025 que en muchos pueblos de Jalisco quienes mandan son los jefes de plaza y no la autoridad formal que representan los presidentes municipales. No es el presidente municipal el que gobierna, es el jefe de la plaza.
alertó el arzobispo Tapatío en conferencia de prensa. Es el jefe de la plaza el que le dice al párroco: Señor cura, ¿a qué hora quiere que quememos la pólvora, el castillo, el día de la fiesta? ¿A qué horas quiere que toque la banda? Es el jefe de la plaza, el delincuente, el que lleva el control de algo que correspondería a las autoridades municipales, reiteró el cardenal José Francisco Robles Ortega en abril del 2025. Las presiones del crimen organizado sobre los párrocos no son denuncia nueva y forman parte del catálogo de abusos que los delincuentes cometen en Jalisco. El jueves 30 de junio del 2022, en declaraciones publicadas por el periódico Mural, el vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara, el sacerdote Antonio Gutiérrez Montaño, reconoció que en Jalisco ni las parroquias se salvan del cobro de piso por parte de la delincuencia organizada, aunque no quiso precisar dónde, porque dijo: no quiero dar pista de dónde ocurre, por la seguridad de los mismos sacerdotes. El sacerdote Gutiérrez Montaño lamentó que se tenga que llegar a estos acuerdos con los criminales, al pago de piso a los grupos delincuenciales para tener seguridad, ya que son ilegales. Se ha llegado a un acuerdo que legalmente no es lo ideal. Sin embargo, por un bien superior, que es la vida de los sacerdotes y la vida de muchos integrantes de la comunidad, sí se da y se ha llegado a esos acuerdos, precisó el vocero del arzobispado de Guadalajara. Los policías son una parte esencial del problema. El 13 de septiembre del 2015, el gobernador priista Sandoval Díaz informó que policías municipales, escuche usted, policías municipales de Cocula, Casimiro Castillo, Gilotlán de los Dolores, Villa Purificación, Pihuamo y Unión de Tula, policías que desde diciembre del 2014 fueron desarmados para ser investigados por irregularidades graves, volverían a realizar sus funciones en noviembre del 2015, luego de ser capacitados y equipados con armas más modernas. Sin embargo, el comisario de la Policía del Estado, Alejandro Solorio, detalló que de los 170 elementos que conformaban las policías de esos municipios, solo 48 pasaron las pruebas de confianza. El 31 de julio del 2020, durante el gobierno del emesista Enrique Alfaro Ramírez, el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Berumen, informó que las instalaciones de las policías municipales de Jalos, Totitlán y Poncitlán fueron intervenidas por autoridades estatales en respuesta a denuncias de diversas irregularidades. Estas intervenciones se sumaron a las que ya se habían realizado en los cuerpos policíacos de Ixtlahuacán de los Membrillos y San Juan de los Lagos por motivos similares. Otro detalle sobre este asunto delicado de los policías. En los últimos 3 años, más de 120 policías de 14 municipios de Jalisco se han visto involucrados en desapariciones forzadas, siempre argumentando que trabajaron para grupos de la delincuencia organizada. Hay 49 policías vinculados a proceso y apenas 3 sentencias dictadas en el lapso de 3 años. Esto lo publicó el 19 de abril del 2021 el periodista Víctor Manuel Chávez Ogazón en el periódico El Occidental de Guadalajara. Y el 6 de noviembre del 2023, el reportero del periódico Mural Enrique Osorio publicó que en casi 10 años el gobierno de Jalisco realizó 26 intervenciones a comisarías municipales para investigar si las licencias colectivas de armas de los policías estaban en regla y detectar si estaban infiltradas por la delincuencia organizada. Pero los problemas en esas corporaciones persistieron. De las intervenciones a las policías para investigarlas,
11 se hicieron en la administración del emesista Enrique Alfaro entre 2018 y 2024, y las restantes 15 intervenciones a las policías municipales fueron durante la gestión del priista Aristóteles Sandoval. Por lo tanto, la historia del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, no es asunto nuevo ni caso aislado. Era observado con justificado temor por los habitantes de su municipio, que le consideraban el matón del pueblo, el delincuente que utilizaba su cargo para extorsionar, amedrentar e inclusive hasta desaparecer personas y entregarlas al cártel Jalisco Nueva Generación, al que le vincula la Fiscalía General de la República, que lo detuvo el pasado jueves 5 de febrero del 2026 en un operativo coordinado por el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. En la mañanera del viernes 6 de febrero del 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que en el caso de Tequila, hasta personalmente recibió denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal morenista. Explicó la presidenta que a partir de allí y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General de la República, se abrió toda una investigación que finalmente desembocó en la detención del alcalde de Tequila. Es muy importante que sepan que este alcalde es de Morena. Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país. Fue un trabajo del gobierno federal, eso es muy importante, que fue exclusivamente del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y de la Fiscalía General de la República, precisó la presidenta Sheinbaum Pardo con respecto a la detención del alcalde de Tequila. Las acusaciones contra el alcalde morenista Rivera Navarro se acumularon a partir de su llegada al gobierno municipal de Tequila el 1 de octubre del 2024. Desde acusaciones de acoso y violencia de género, pasando por la clausura del Museo del Tequila para convertirlo en oficinas municipales, un concierto con los Ángeles con los Alegres, un concierto con los Alegres del Barranco, en el que se hizo apología al delito en un homenaje musical al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, hasta una larguísima cadena de denuncias por extorsiones a comerciantes y empresarios del municipio de Tequila. Al alcalde de Tequila se le ha exhibido en fotos con prominentes figuras de su partido, como la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, el cacique de Morena en Jalisco, el senador Carlos Lomelí Bolaños, y también con la dirigente morenista estatal, Erika Pérez García, que responde a los intereses de Lomelí Bolaños. El rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue asegurado por las autoridades en septiembre del 2024. Ninguna dependencia del gobierno estatal o federal se hizo responsable de resguardar adecuadamente las evidencias de los crímenes que pudieron haberse cometido en ese lugar. El asunto avanzó hasta marzo del 2025, cuando miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunciaron que encontraron en el lugar 3 crematorios de cuerpos, restos de dientes, huesos, ropa y cientos de zapatos abandonados. El 4 de mayo del 2025 se informó en medios de comunicación de todo el país de la detención del alcalde emesista de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, de Movimiento Ciudadano, por su vinculación con el rancho Izaguirre, utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación, al menos como centro de operaciones y reclutamiento. Hasta la fecha, es la única detención relevante de un funcionario relacionado con el caso. Para nada, la autoridad ha citado a comparecer sobre el asunto al ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez o al actual mandatario Jesús Pablo Lemus Navarro, que en diferentes momentos y circunstancias, pero con el mismo énfasis,
presumieron pública y abiertamente su amistad con el edil de Teuchitlán. Para erradicar el cáncer que agobia a Jalisco, se requiere una depuración de fondo de la Fiscalía General del Estado. Si consideramos que en junio del 2020, para justificar la represión policíaca contra jóvenes que protestaron por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Enrique Alfaro explicó que la orden para desatar la violenta represión pudo haber surgido de alguna expresión del crimen organizado que habría infiltrado a esa dependencia, asunto que jamás se investigó y jamás se aclaró. Pero igual, es necesaria una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia para investigar a las policías municipales y estatal de Jalisco, a los funcionarios estatales y federales que pudieran estar involucrados con la delincuencia organizada y a los presidentes municipales entregados al narco. Solamente con algo así se podría avanzar. Gracias amigos por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.